Bueno, chicos, vamos a empezar con lo que es el perfil diabético, ¿ya? En el perfil diabético nosotros podemos ver aquí lo que es la glicemia. La glicemia, la tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. En la glicemia nosotros tenemos el valor normal que es de 70 a 110 miligramos decilitro. Cuando hay un aumento de la glucosa en vía sanguínea se llama hiperglicemia. Cuando hay disminución de la glucosa sanguínea se llama hipoglicemia. Se puede considerar una hipoglicemia cuando los valores son menores a 50 miligramos decilitro. ¿Ya? Una hipoglicemia se puede dar por el aumento de insulina. Cuando hay demasiada insulina en nuestro organismo puede ser que ocurra una hipoglicemia. Cuando existe un tumor extrapancreático, ya, o alguna déficit en lo que es la insulina va a generar una hipoglicemia. Una enfermedad de Addison, que es una enfermedad hereditaria, puede causar una hipoglicemia. Una hiperglicemia se da por varios factores. Se puede dar por ansiedad, por esfuerzos musculares, cuando una persona hace demasiada actividad física. Luego, por el embarazo, puede aumentar en el caso del embarazo. A esto se le llama lo que es glucosa en pacientes gestantes, ¿ya? Luego tenemos lo que es una pancreatitis aguda, también en hipertiroidismo, ¿ya? Y el uso o el tratamiento de glucocorticoides, que son medicamentos que tienen glucosa, ¿ya? Vamos en esta parte de lo que es la tolerancia a la glucosa. La base fundamental para detectar una diabetes ya tiene que ser una glucosa. Debe ser tolerancia a la glucosa. Esta prueba nos va a ayudar a identificar la enfermedad de manera más específica, ¿ya? Nosotros vamos a hacer que que el paciente realice una glucosa en ayunas y una glucosa postprandial. ¿Qué significa? Vamos a medir el azúcar de ese paciente ya en ayuna y luego vamos a medirlo postprandial, o sea, después de que haya ingerido la glucosa. ¿Qué va a pasar? El valor normal de glucosa en ayuna, ya con una ayuna de 8 horas, se supone que debe ser de 70 a 110 miligramos decilitro, se considera normal. Luego de 110 miligramos decilitros o de 110 a 125 miligramos decilitros se considera prediabetes. Eso solamente solo es sacar la glicemia, ya es la mismo análisis. Es la glicemia que vamos a realizar ya en el paciente con una ayuna de 8 horas. Entonces, de 70 a 110 miligramos decilitro es normal. De 110 a 125 miligramos se considera prediabetes. Y de 126 miligramos decilitro para arriba se va a considerar diabetes mellitus. Pero no podemos decir que la persona tiene diabetes mellitus solo por tener un aumento de 126 miligramos decilitro, porque se puede dar por muchas razones, ¿no? Hemos visto que el aumento se puede dar por ansiedad, por esfuerzos musculares, por embarazo, pancreatitis aguda. Entonces hay distintas causas. ¿Cómo confirmamos? Realizando una prueba de glucosa postprandial o tolerancia a la glucosa. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya la glucosa en ayunas tiene sus valores normales. ¿No? Hemos visto que tiene sus valores normales. Todo esto pertenece a glucosa ya en ayunas. Entonces, para una tolerancia, para la identificación de una tolerancia ya de la glucosa sanguínea, para poder determinar la tolerancia a la glucosa, que es la prueba que necesitamos hacer. Ya habíamos hablado sobre la prueba que vamos a realizar. ¿Qué hacemos? Le vamos a tomar al paciente una glucosa en ayunas y luego una glucosa postprandial. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Le vamos a dar al paciente ya una ingesta después de 2 horas
de que él haya llegado en ayuna, vamos a realizar y le vamos a colocar ya 175 gramos ya de glucosa en un vasito. Entonces, habíamos visto, ¿no? Que se prepara la glucosa con agua. Ya el frasquito de glucosa con agua para darle al paciente. El paciente va a tomar. Entonces, nosotros cada 30, el paciente le hemos tomado la primera muestra en ayunas. La segunda muestra va a ser después de haber tomado la glucosa. Entonces va a ser a los 30 minutos. La segunda muestra de glicemia. Y luego la tercera la vamos a hacer a la hora. Se supone que debe ir bajando esa glucosa. ¿Ya? En un estado normal, la glucosa puede llegar postprandial hasta 140 miligramos de cilitro. Es lo máximo que va a asumir después de que nosotros hayamos consumido un vaso con glucosa o con azúcar. Ya si el valor normal de glucosa sanguínea es 110, una vez hayamos consumido un vaso con dulce o un refresco, este valor hasta 110, que es el máximo, va a llegar a 140. Y es normal porque hemos consumido azúcar. ¿Ya? Entonces, aquí luego vamos a considerar que es diabetes mellitus cuando le hemos dado el azúcar y llega hasta 200 miligramos de cilitro. ¿Ya? Y él, a pesar de las horas transcurridas, después de los tiempos transcurridos, sigue teniendo 200 miligramos de cilitro. ¿Ya? Entonces de eso habla la técnica de tolerancia a la glucosa. ¿Ya? Se le va a tomar un análisis, o sea, se le va a tomar una prueba de glucosa en sangre, ¿ya? Una glicemia. Apenas él llega al laboratorio, se supone que en un estado normal debe tener 70-110. Una vez le hayamos dado el vasito con el azúcar, se supone que va a llegar de 70, va a llegar a 140 miligramos de cilitro. Luego puede ser que a las 2 horas o algo así, después de haber consumido el vasito, ya que se hace la prueba en ayuna, la primera glicemia se hace en ayuna, la segunda se va a hacer a los 30 minutos y la siguiente a la tercera hora. Se supone que tiene que ir disminuyendo esa glucosa. Una vez consumido el vasito va a llegar a 140 y se supone que debe ser menor. Pasadas las horas debe ser menor, debe de ir de menor hasta llegar al estado normal de 110, que es el valor normal. Pero ¿qué sucede aquí? No va a llegar, si el paciente tiene diabetes mellitus, inclusive va a llegar hasta el tope de tener 200 miligramos de cilitro. Y a pesar de las 2 horas que hayamos esperado, que es el máximo que podemos esperar después del consumo del azúcar, y tiene un aumento de 200 miligramos de cilitro, ahí se considera que el paciente tiene diabetes. Cuando nosotros tenemos una glucosa normal de 70-110, volvemos a repetir, consumiendo el azúcar debe aumentar hasta 140 miligramos de cilitro. Pero cuando una persona tiene diabetes, ese azúcar no va disminuyendo con el tiempo, sino que va aumentando ya hasta llegar a su tope máximo, que es 200 miligramos de cilitro. Es ahí donde nosotros consideramos que el paciente es diabético, cuando estos valores aumentan hasta este límite, ya, y no se puede hacer más nada al respecto. El paciente es diabético y se le hizo la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Cuál es la siguiente prueba que vamos a realizar? La siguiente prueba se llama hemoglobina glicosilada. ¿Qué significa hemoglobina glicosilada? Nosotros tenemos en nuestra sangre lo que son los eritrocitos. La glucosa llega a introducirse o unirse ya a la hemoglobina. ¿Ya? Nosotros lo vamos a utilizar sobre todo para tratamiento. ¿Por qué? Como los eritrocitos viven de 120 días, nosotros podemos calcular la cantidad de glucosa en los eritrocitos. Nosotros hemos visto que llegan a todas las células las glucosas para funcionar y hacer una energía.
pero las que se quedan dentro de los eritrocitos es las que tienen mayor relevancia o mayor importancia porque no van a salir fuera del torrente sanguíneo. Ya no van a sufrir metabolismo, las glucosas que están ahí se quedarán dándole energía al eritrocito en todo el tiempo que él viva. Entonces, si nosotros realizamos un análisis de hemoglobina glicosilada que vendría a ser el conjunto de ambos, tenemos 120 días para detectar si el paciente tiene el consumo de glucosa estable. ¿Ya? Nosotros cuando determinamos el laboratorio esta prueba de hemoglobina glicosilada tenemos valores normales, ¿ya? Tiene que ser de 4,5 a 5,6%. Luego, en una enfermedad prediabética es de 5,7 a 6,4. En una enfermedad crónica, o decir, en todo caso diabética, la persona va a tener arriba de 6,5 miligramos de cilitro. También tiene características de enfermedades básicas. Un ejemplo, va a haber un aumento de la hemoglobina glicosilada en casos de anemia ferropénica, deficiencias del ácido fólico o ingesta de alcohol. Va a haber disminución de la hemoglobina glicosilada cuando existe la anemia hemolítica, el embarazo o vitamina C, aumento de vitamina C y de vitamina E. Cuando consumimos demasiada vitamina, también pueden producir una disminución de la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Entonces todo eso es perfil renal, chicos. Perdón, perfil diabético, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es el perfil renal para que ustedes vean y esto sería lo que tienen que estudiar, ¿ya? Para ir viendo y ir anotando todos los valores referenciales de cada una de las pruebas, ¿ya? El valor referencial de tolerancia a la glucosa está aquí, ¿ya? El valor referencial de glucosa en ayunas es este. El valor referencial de la glucosa, de la glicemia es este, que vendría a ser el mismo, ¿no? 70 a 110, que es un estado normal. ¿Ya? Los aumentos y disminuciones de la glucosa en sangre, las causas. Luego tenemos los valores referenciales de hemoglobina glicosilada. En una prediabetes, en una diabetes, perdón, en un estado normal, en una prediabetes y en una diabetes. Y por ende tenemos lo que son el aumento y la disminución.